Buenas tardes, yo soy Paula, soy docente de la materia de neuropsicología junto con Mercedes Cobian y Lorena Echeverri, y conmigo van a ver algunos temas. Por ejemplo, en este caso vamos a charlar un poquito acerca del desarrollo histórico de la neuropsicología y los aportes de la investigación a la clínica. En un primer momento les quiero contar un poquito acerca de la neuropsicología y para algunos autores, como por ejemplo Ardina y Rosselli, la neuropsicología es una ciencia que estudia la relación entre el cerebro y las funciones psicológicas complejas. De esta definición se destaca el uso del concepto ciencia, ¿sí? Porque la neuropsicología pretende ser una disciplina dentro de las neurociencias que persigue el método científico. El método científico tiene pasos, es una serie de pasos para que se puedan llevar adelante procesos a través de los cuales nosotros podamos poner a prueba hipótesis. Y estas hipótesis que va a buscar la neuropsicología como ciencia van a relacionarse con el estudio de la organización cerebral, de la actividad cognitiva comportamental y el análisis de sus alteraciones en caso de patología cerebral. Entonces, de esta definición nos quedamos con el concepto de ciencia dentro de la definición de neuropsicología. Ahora vamos a ver que Marina Drake, define la neuropsicología como una especialidad clínica que se ocupa del diagnóstico y el tratamiento de problemas cognitivos, conductuales y emocionales que pueden ser el resultado de una disfunción cerebral conocida o sospechada. De esta definición sacamos la parte donde utiliza especialidad clínica. ¿Esto por qué? Porque podemos dividir o podemos considerar a la neuropsicología dentro de dos ramas, ¿sí? Dentro de dos áreas de estudio, podríamos definirlo así. Una es la especialidad aplicada, en donde todo aquello derivado de la investigación en neuropsicología es utilizado para lograr nuevas herramientas, conocimientos respecto a la rehabilitación, trabajo con pacientes o instrumentos utilizados por la neuropsicología. Y por otro lado tenemos la neuropsicología básica, que se va a encargar de la ciencia básica en laboratorios, a través de experimentos, para poder encontrar las explicaciones o poner a prueba hipótesis acerca del funcionamiento dentro de un laboratorio de los procesos cognitivos o de las hipótesis asociadas a estos. ¿Sí? Entonces, otra definición habla de que la neuropsicología es una parte de la neurociencia que viene a brindar modelos explicativos. De esta definición destacamos la parte de brindar modelos explicativos, ¿sí? Sobre la función cerebral que integra tanto la actividad mental, en la que se incluyen el cerebro, la conducta y el aprendizaje, ¿sí? Poniéndose en evidencia a través de la conducta, del comportamiento, que a la vez el comportamiento se va a dar en un contexto, en un entorno que va a propiciar el aprendizaje de nuevos comportamientos y a la vez esto va a modificar el funcionamiento cerebral. ¿Sí? Entonces, esta definición de neuropsicología agrega el concepto de que la neuropsicología va a brindar modelos explicativos. Entonces, con estas tres definiciones tenemos tres conceptos importantes para tener en cuenta del desarrollo de la definición de qué es la neuropsicología. Es una ciencia, es una disciplina científica que utiliza el método científico para poder avanzar en sus conocimientos, que por otro lado va a tener una aplicación en el área de la clínica, con la descripción de patologías o disfunciones que van a tener un abordaje clínico, además de la neuropsicología como ciencia básica de laboratorio, en donde se van a hacer experimentos sobre funciones específicamente que
ese conocimiento va a estar luego utilizado en el área, va a ser insumo de trabajo para la ciencia aplicada. Y finalmente, la función de la neuropsicología y la importancia de la neuropsicología como ciencia que va a brindar modelos explicativos de la integración entre la actividad mental desde la tríada cerebro, conducta y aprendizaje, a través de la expresión del comportamiento. ¿Sí? Entonces, dicho esto, yo les dejo, además van a tener disponible en la plataforma el PowerPoint, donde van a poder mirar este videito que está acá, que hace un resumen de esto que yo les estoy contando, ¿sí? Y vamos a pasar ahora a la parte de antecedentes históricos. A ver, existe evidencia de que a la humanidad le interesaba siempre explicar el origen del comportamiento. En otras palabras, sería qué es lo que hace que nosotros como humanos hagamos lo que hacemos, ¿sí? Entonces, en el Antiguo Egipto hay evidencia de que se realizaban algunas prácticas sobre el cráneo de los guerreros que habían recibido alguna lesión, algún golpe importante, que observaban ellos que de pronto el guerrero no moría, pero tampoco podía, pero tampoco conservaba su conducta como antes, ¿no? Entonces por ahí tenía alteraciones en el lenguaje, pérdida de la visión, dificultades motoras. ¿Qué descubrieron ellos? Que pudieron observar que si hacían un orificio en el cráneo donde podía filtrar toda la inflamación que estaba dentro del cráneo, los guerreros recuperaban las funciones, su comportamiento mejoraba, ¿sí? Entonces, esto es evidencia de que en Egipto, en el Antiguo Egipto, se utilizaba la craneostomía o apertura quirúrgica del cráneo o trepanación como un intento de una neurocirugía. Hay registros de casos clínicos en papiros que denotan que la idea del cerebro controlaba el resto del cuerpo, lo cual es importante porque había en aquel entonces muchas hipótesis acerca de qué controlaba el cuerpo, si habían hipótesis más místicas, más religiosas, y por otro lado se empezaba a observar que los cambios producidos en el cerebro alteraban o modificaban el comportamiento de las personas. Esta es la imagen de esta práctica, ¿sí?, que se llevaba a cabo en el Antiguo Egipto, ¿sí?, con el escrito del análisis clínico de la cirugía primitiva. Ya en Grecia, por ejemplo, se hablaba de que la cabeza contiene el alma. Hipócrates planteaba que el cerebro es el asiento de las alegrías, las delicias, risas, deportes, tristezas, penas, desalientos, ¿sí? Entonces se volvía a hacer hincapié en la importancia de la cabeza, el cerebro en el comportamiento, ¿sí? Ahora, como era muy difícil de observar qué ocurría en el cerebro, primero porque a simple vista se ve como una masa homogénea que no tenemos la posibilidad de observar a simple vista diferentes órganos o estructuras en el cerebro. Como consecuencia era como un gran misterio, cuál era la función que cumplía esa masa dentro del cráneo. A diferencia, por ejemplo, del corazón, que se sabía que si dejaba de latir la persona fallecía, o los pulmones, u otros órganos, que la asociación directa era más sencilla, ¿sí? En cambio en el cerebro no. Como consecuencia empezaron a no conocer cuál era específicamente la función del cerebro sobre el comportamiento humano, se empezaron a desarrollar hipótesis. Y en Roma, por ejemplo, Galeno hablaba del rol de los ventrículos cerebrales. Los ventrículos cerebrales son esas cavidades que se observan en el cerebro, dentro, en las partes interiores del cerebro. Entonces, lo que sostenía Galeno era que en los ventrículos cerebrales estaban las bases del pensamiento y de otros procesos psicológicos, lo cual no estaba errado. Lo que pasa es que no se podía especificar cómo ocurría esto, ¿sí? Y esta hipótesis ventricular se sostuvo hasta
la Edad Media y el Renacimiento. Incluso hay evidencias de, por ejemplo, estos son modelos realizados por Da Vinci, en donde se hacía un esquema de la estructura del cerebro y de cómo esto podía contener las emociones y el alma, ¿sí? Esto es importante porque más adelante, avanzando en el estudio de esta materia de neuropsicología, vamos a encontrar que la neuropsicología explica a través, y ahí retomamos la definición de Mías, explica a través de modelos, o sea, brinda modelos explicativos del funcionamiento del cerebro, y acá tenemos los primeros intentos de la humanidad de brindar modelo explicativo acerca del funcionamiento del cerebro, ¿sí? Sería en una época previa al desarrollo científico de la neuropsicología como tal, ¿sí? Con el dualismo mente-cuerpo de Descartes, se intentó explicar cómo los pensamientos se conectaban, o sea, el alma se conectaba a través del cuerpo a través de la glándula pineal. ¿Esto por qué? Porque era la única estructura observable. ¿Sí? La glándula pineal es una glándula que tiene forma como de cristal, ¿sí? Es translúcida, a través de la cual ingresa la información lumínica que va a cumplir la función, esto hoy se sabe, de organizar el ciclo de sueño y vigilia en cada uno de nosotros, pero en aquel momento eso no se sabía, entonces llamaba la atención esta estructura cerebral y por lo cual se creía que en esa zona se conectaba el alma con el resto del cuerpo, ¿sí? Ahí surge una rama explicativa de cómo funciona, cómo el funcionamiento del comportamiento puede ser explicado a través de lo que ocurre en el cerebro, una tradición o un enfoque más antilocalizacionista que plantea que no existe una función específica en alguna zona o área cerebral, sino más bien que se encuentran en todas las áreas del cerebro. ¿Sí? Entonces, de esta forma, ¿sí? Empiezan a aparecer los primeros modelos localizacionistas con Frank Gall, en donde las funciones de la mente tienen bases biológicas sostenidas por el cerebro. Él contaba 33 facultades discretas o centros, donde cada una se correspondía a una función específica, como por ejemplo el amor, la vida, la combatividad o la causalidad. De esta forma, por ejemplo, él explicaba que la personalidad se veía reflejada en la forma del cráneo, y las partes más usadas del cerebro eran las que más se desarrollaba, entonces hacía un examen de los abultamientos y las protuberancias y hundimientos para poder conocer la personalidad de los sujetos, y él confecciona un mapa de facultades y fue uno de los primeros precursores de la tradición localizacionista. O sea, esta idea en áreas discretas del cerebro, en sectores diferenciados del cerebro, es posible encontrar facultades que pueden definir la personalidad de alguien, ¿sí? Entonces por ejemplo, es uno de los primeros modelos en donde en estas imágenes están las diferentes facultades mentales que describen la personalidad, y entonces acá vemos cómo surgen, por un lado, el modelo localizacionista y por otro lado, el modelo antilocalizacionista, que más adelante, por ejemplo, este debate va a continuar porque va a tener sus representantes, que van a ser Broca, Berli, Kelly-Sauer y Liebman, ¿sí? Que hicieron grandes aportes, porque ellos pudieron mostrar y demostrar ya en los inicios de una neuropsicología científica. ¿Esto por qué? Porque hasta hacía unos siglos atrás, solamente con que alguien con renombre y con una muy buena lógica y forma de explicar sus ideas, sus postulados, alcanzaba para que estos
fuera tomado como cierto. Tal es el caso de este modelo explicativo de la personalidad, ¿sí? Con el avance de la ciencia, que estos modelos dejan de ser válidos porque hay que empezar a demostrar específicamente que lo que nosotros estamos diciendo es tal cual así. Entonces así nace la neuropsicología científica. En esta disputa de dónde están las facultades mentales, si están alojadas en determinadas áreas o en todo el proceso cerebral o en todo el cerebro, y así esto permite que se empiecen a hacer las primeras investigaciones donde se empieza a hacer una exploración empírica y a buscar evidencia de lo que se está sosteniendo, ¿sí? Entonces, por un lado, el localizacionismo mantiene que la corteza se distribuye en mosaicos de funciones específicas localizadas en regiones y aisladas, y el globalismo con sus representantes, Florence, Lashley, Jackson, Pierre-Marie Freud y Gall, hablaban de funciones sostenidas homogéneamente por todo el corteza. La disputa va a continuar, ¿sí?, hasta que, o sea, va a tener sus, como les decía, sus exponentes como Paul Broca, que él presentó al paciente TAM, o sea, se empezó a utilizar como método el análisis de casos, ¿sí? Encontraban una persona que tenía determinada cantidad de síntomas y determinada lesión en el cerebro, como consecuencia, esto podía explicar, o sea, se hacía esta correlación causal entre esto está producido por esta lesión, ¿sí? Entonces el paciente de Paul Broca, que era el paciente de TAM, tenía una afectación en la expresión oral, conservaba la comprensión y poseía una lesión en el pie de la tercera circunvolución frontal izquierda, donde se encuentra el hemisferio, las áreas dominantes para el lenguaje en personas que son diestras, ¿sí? Acá está la lesión estudiada por Broca con toda esta serie, con la serie esta de síntomas que presentaba el paciente TAM. Por otro lado, Wernicke hablaba de un centro cortical que afectaba la comprensión, o sea, él estudió un paciente con una lesión en la corteza cerebral que afectaba la comprensión y tenía otras alteraciones de expresión y el procesamiento secuencial del lenguaje, y la lesión se encontraba en la primera circunvolución temporal izquierda, ¿sí? Más adelante, Liedman y Lizauer describieron un caso de afasia, ¿sí?, en donde si bien se encontraban, habían centros afectados, también ellos presentaron la hipótesis de que estos diferentes centros tenían conexiones entre ellos. Entonces aquí ya nos desprendíamos, la psicología se empieza a desprender un poco de esto que les mostraba aquí, a ver, estos modelos donde solo se muestran áreas asociadas y directamente con las funciones superiores, y entonces empiezan a mostrar modelos explicativos de cómo un área puede estar conectado con otra y cómo la afectación en una de esas áreas, de estas regiones, altera o afecta o influye sobre el funcionamiento de otras que están más alejadas. Como consecuencia, una lesión que traía trastorno o alguna afectación en el área de la motricidad también podía traer en la motricidad, por ejemplo, el lenguaje. ¿Sí? Bien, entonces acá tenemos las lesiones que describió Wernicke, que se encontraban en esta zona en donde los pacientes manifestaban este tipo de trastorno en el lenguaje, llamado afasia, o sea que es la pérdida de la función del lenguaje ya adquirida, ¿sí? Bien, entonces, este es otro modelo conexionista en donde se grafica cómo una región del cerebro se conecta con otra para que se dé como resultado el comportamiento o la expresión de una función o de la alteración de esta función, ¿sí? Entonces, a lo largo de esta materia lo que vamos a buscar es comprender, por un lado, las funciones, por otro lado, entender cómo llegamos nosotros a la comprensión actual de las funciones y cómo se ha venido desarrollando a lo largo de la historia de la neuropsicología
el cúmulo de conocimientos tanto derivados de la ciencia básica como de la ciencia aplicada. Nos leemos por el foro y espero que puedan completar algunas actividades. Voy a dejarles más material subidos en la plataforma y bueno, que puedan estar muy bien.